Buenas, hoy vamos a abordar la temática lentes. Quien les habla, su profesor Enrique de Jesús Morales Acuña. Desde el punto de vista de la física, pues los lentes no son más que unos dispositivos ópticos que permiten el paso de la luz. Comúnmente hemos venido trabajando y hemos venido encontrándonos en la vida cotidiana con este tipo de dispositivos ópticos cuando tenemos alguna de las aberraciones de la vista, ya bien sea hipermetropía, miopía, astigmatismo. Entonces siempre buscamos al optómetra y el optómetra pues nos receta a nosotros lentes. Muchos de ustedes han podido tener contacto con esos dispositivos ópticos, otros de repente han podido tener contacto con los dispositivos ópticos llamados lupas y han jugado con esas lupas durante mucho tiempo. En este caso vamos a ver la explicación física o la física de esos dispositivos ópticos que no son más que instrumentos que utiliza la física para explicar sus teorías. Entonces, este tipo de lentes, como ya dije, es un dispositivo óptico que permite el paso de la luz. Él se divide en lentes convergentes y lentes divergentes. Entonces, los lentes convergentes tienen una particularidad, como su nombre lo dice, ellos, cuando la luz pasa a través de ellos, eh, tiende a que todos los haces de luz o todos los rayos de luz se encuentren en un punto llamado foco. Entonces, cuando hablamos de foco, tenemos que referirnos enseguida a lo que es los elementos de la lente o los elementos que componen una lente. Entonces, si es una lente convergente, las lentes convergentes simbólicamente se representan con una línea que tiene dos gorritos, así. ¿Qué significa eso? Que ese es un dispositivo óptico más o menos con esta forma. O sea que las lupas vendrían siendo lentes convergentes. En el centro de esas lentes, por el centro de esas lentes, exactamente en el centro geométrico, encontramos que hay un eje imaginario que siempre va a pasar. Ese eje imaginario que pasa por ahí se llama eje focal. Focal. ¿Y por qué se llama eje focal? Porque en él se encuentran dos puntos equidistantes del centro de la lente. ¿Qué significa equidistante? Que la distancia que yo cuente, por ejemplo, desde aquí que está el centro de la lente hasta acá, le llamo foco, debe ser igual a la distancia que yo tenga desde aquí hasta acá. Ahí más o menos miramos a ver si se parecen. Entonces, esos dos puntos se llaman focos. Cada lente tendrá entonces dentro de sí su punto focal. Entonces, ese eje focal que está aquí se llama así porque dentro de él se encuentran ubicados dos puntos llamados focos. Entonces, las lentes convergentes tienen una particularidad y es que todos los haces de luz que pasan a través de ella convergen en ese punto. Por lo menos si yo tengo unos haces de luz que entran a la lente, inmediatamente cuando ellos salen de la lente, van a cambiar su dirección de tal manera que van a pasar por el foco. Todos van a pasar por el foco. Ahí torcí ese no es así. Todos van a pasar por el foco. Ya ustedes saben aquí que, ¿sí? Entonces por eso se llaman lentes convergentes. Entonces, de las lentes convergentes tendrían unas particularidades o unas apreciaciones bien claras, ¿cierto? Referente a su composición. Generalmente las lentes convergentes entregan imágenes volteadas, ¿sí? O invertidas que le llaman. Otro tipo de lentes, los diagramas de rayos para estas lentes tendríamos lo siguiente. Si yo tengo una lente convergente, ahora sí bien, una lente convergente aquí de este lado, sé que es una lente convergente porque inmediatamente tengo que colocarle los gorritos
Tengo una lente convergente. Aquí está. Entonces por el centro de la lente va a pasar el punto o la línea imaginaria llamada foco, eje focal. Entonces, si ubico un objeto, o sea, primero ubicamos los focos que están a igual distancia. Entonces, digamos que este foco está aquí F1 o F, y el otro a la misma distancia llamaríamos aquí F. Y si colocamos un objeto frente a esa lente, por lo menos este objeto lo colocamos aquí frente a esa lente, los diagramas de rayos para esa lente me van a permitir a mí trazar dos rayos o tres rayos que me identifiquen a mí dónde se encuentra la imagen que se forma a través de esa lente. Entonces, si tomo el primer rayo, todos van a salir de la parte superior. Ese rayo va a pasar paralelo al eje focal. Recuerden que el eje focal es la línea roja, ¿cierto? Y cuando llega a la lente, recuerden que él se cambia o cambia su dirección en función del punto llamado foco. ¿Listo? El otro rayo, que lo voy a hacer de color verde, él va a pasar desde arriba, va a pasar por el foco y va a tocar la lente, ahí en ese punto. Cuando él llega a ese punto y pasa al otro lado, entonces él lo que va a hacer es que se va a ir paralelo al eje focal. Y ahí está el segundo rayo. Y el tercer rayo, que lo voy a poner azul cielo, el tercer rayo va a pasar justo por el centro de la lente desde arriba. El que pasa por el centro de la lente no se desvía. Entonces, ahí donde se encuentran los tres rayos, mírenlos ahí donde están, físicamente, perdón, se establece que ahí en ese punto tenemos nosotros nuestra imagen. Ahí está la imagen. Vamos a ponerla de otro color que se vea mejor. Ahí está la imagen. ¿Sí la ven? Entonces, si yo tengo una regla, es una forma de resolver esto geométricamente. Simplemente tengo que empezar a medir con la regla las distancias. Entonces, el objeto, este que está aquí, le llamamos en física objeto. ¿Ok? Objeto. 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 Y este que está aquí le llamamos imagen. Voy a ponerle IMG, pero ya saben que es imagen. Imagen. Entonces, la distancia que hay desde aquí hasta acá, hasta la imagen, se llama, ya ustedes saben cómo son los físicos de inteligentes para ponerle los nombres a las cosas. Se llama distancia de imagen. Imagínense. La distancia que hay de aquí, del objeto, al centro de la lente, entonces se va a llamar distancia objeto. Se representa con la letra DO. Distancia objeto. Esta distancia que hay desde el centro de la lente a los focos le llamamos distancia focal y lo representan con la letra F. Ojo, distancia focal. Distancia focal. Y este también sería una distancia focal aquí también. Algunos libros le llaman como DF también. Entonces, dependiendo, ustedes pueden colocarle F o DF. Entonces, esta distancia medida de aquí hasta aquí se llama altura de objeto, porque es la altura del objeto, obviamente, ¿no? Y aquí por arte de magia y por magia podemos decir que esta es la altura de la imagen. Entonces, un ejercicio de estos de lentes convergentes resueltos a través del método geométrico simplemente consiste en colocar una lente. Preferiblemente cuando coloquen los tamaños de las lentes, colóquenlos de manera impar
para que exactamente el eje focal pase por el centro de la lente, que por ejemplo, si yo tengo eh, 9 centímetros para el tamaño de la lente, yo sé que el centro de la lente está en el punto 5 centímetros y por ahí paso el eje focal. Aquí en este cosa deben trabajar a escalas, centímetros, o podremos decir que un centímetro equivale a 100 metros, o que un centímetro equivale a 10 centímetros, o que un centímetro equivale a 2 centímetros. Eso es hablar de escalas. Me imagino que ya eso lo estuvieron viendo en algún tipo de curso más adelante. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo para que les quede claro. Entonces recordemos aquí, lente es un dispositivo óptico que permite el paso de la luz. Las lentes convergentes entonces son dispositivos ópticos que permiten el paso de la luz, pero cuando la luz pasa a través de ellas se encuentran en un punto llamado foco. Voy a ponerle aquí la palabra foco para que no se les olvide. Este foco es lo que ustedes dicen como que, hey, pero la foto salió desenfocada, o la imagen salió desenfocada, o enfoca bien la imagen. Es esto, eso es lo que ustedes tendrían aquí. Entonces las componentes de una lente serían el foco, el eje focal, el centro de la lente, ¿cierto? Pero los parámetros que se pueden calcular en una lente serían la altura del objeto, la distancia del objeto, la distancia focal, la altura de la imagen y la distancia de la imagen. Hay una ecuación que le llaman la ecuación del constructor de lentes y nos permite a nosotros resolver todo este tipo de, de, ¿cómo se llama? De problemas, ¿no? Entonces vamos a hacer un problemita para que les quede un ejemplo a ustedes aquí. Esto lo van a hacer ustedes, espero, lo repliquen en sus casas de manera, ¿cómo se llama? De manera visual. Entonces, lo que deben hacer ustedes en este momento de la clase o del video es buscarse una hoja cuadriculada, deben buscar una regla y un lápiz. Así es como vamos a resolver este ejercicio. Entonces, imagínense que se coloca un objeto de 4 centímetros de altura frente a una lente convergente, cuya distancia focal es de 3 centímetros, punto seguido. Si la distancia a la que se coloca el objeto es de 8 centímetros, halle la distancia y la altura de la imagen. Listo. Ese es el ejercicio que vamos a resolver. Se coloca un objeto de 4 centímetros de altura frente a una lente convergente cuya distancia focal es de 3 centímetros. Si la distancia a la que se coloca el objeto es de 8 centímetros, halle la distancia y la altura de la imagen. Eso es lo que vamos a calcular ahora. Entonces usted agarra su regla y agarra su lápiz y agarra la hoja cuadriculada y empezamos a trabajar de esa manera. Mire. Entonces usted llega aquí y dice, si el objeto es de 4 centímetros, entonces la lente tiene que ser un poco más grande para que puedas pasar los rayos normalmente por ella. Entonces digamos que voy a colocar una lente de 11 centímetros. Le voy a coger aquí y voy a coger la lente, voy a ponerla gris y hago una línea totalmente, ¿cómo se llama? Totalmente vertical, ¿cierto? Que mida de pronto 11 centímetros. Entonces, esos 11 centímetros
justo por el centro de esos 11 centímetros voy a pasar, o sea, en el centímetro, en número 5, voy a pasar una línea por todo el centro, paso una línea, ¿ok? Y esa línea se llama el eje focal. Entonces, ya que pasé la línea, empiezo con la regla a medir las posiciones. ¿Cuál es la primera posición que debo medir? Pues obviamente los focos, pero tengo que decir qué tipo de lente es, porque si no la gente no va a entender qué tipo de lente es. Entonces, esta es una lente convergente, debe tener su gorrito, para que sepan que es una lente convergente. Si no, entonces la gente se equivoca y el ejercicio está mal hecho, por esas cositas que no le puso no le colocaron. Entonces, tienen aquí la lente convergente ya. Vamos a ubicar entonces los focos eh, y me dicen que los focos están a 3 centímetros de distancia. ¿Sí? Tiene una distancia focal de 3 centímetros. Digamos que este es 1 centímetro. Este serían 2 centímetros. Y este serían 3 centímetros. Ustedes como tienen regla ya lo hacen un poco más exacto. Yo diría aquí 1 centímetro. Aquí diría 2 centímetros. Y aquí diría 3 centímetros. Allá a los 3 centímetros se encuentra el foco y se encuentra el foco. ¿Ok? Entonces después me dicen a mí que el objeto se coloca a 8 centímetros de 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí se coloca el objeto. Entonces uno hace una rayita o una flechita para arriba para el objeto ese. Ahí está el objeto. Y el objeto dicen que tiene 4 centímetros. ¿Cierto? Tiene una altura de 4 centímetros. Yo creo que más o menos como por aquí están los 4 centímetros. Por aquí así. 1, 2, 3. Sí, ahí como está como 4. Cuentan 4 centímetros hacia arriba y ya tienen el objeto. Entonces ya que tienen el objeto y tienen los focos y tienen todo ya graficado, lo que vienen es a colocar los rayos. Entonces este rayo que está aquí sale de la punta de la flecha a la parte más arriba del objeto, llega a la lente y cuando llega a la lente se desvía justo por el foco y lo hago lo más largo que pueda. ¿Ok? Se desvía justo por el foco. El segundo de los rayos lo voy a colocar naranja, pasa justo por el foco, toca la lente. Cuando toca la lente, siempre se desvía paralelo a quién, al eje focal. ¿Listo? Ahí está. Y el tercero de los rayos sale, lo voy a poner amarillo, sale de la punta de la lente, de la parte final de la lente, pasa por el centro y no se desvía. Se va recto. Ahí está. Donde se encuentran esos tres rayos, entonces hago el dibujo de la imagen. La imagen sería esta. La imagen sería esta. La voy a poner morada. La imagen sería esta. Entonces, si quiero saber cuánto mide, cuál es la distancia de la imagen, entonces lo que hago aquí es que agarro la regla y mido desde aquí hasta acá. O sea, mido desde aquí, desde este punto, desde la lente, mido desde la lente la distancia que hay desde aquí hasta acá, y esto sería la distancia de la imagen que me pidieron en el ejercicio. Y si quiero la distancia o la altura del objeto de la imagen, simplemente agarro la regla y mido desde ahí hasta esta parte. Entonces sería distancia imagen y distancia objeto. Términos generales, esto podría estar dándonos, ya les digo, aproximadamente cuánto para que lo tengan ahí. Déjenme un segundico y hago el cálculo. Hay una ecuación. Este es uno de los métodos que se hace para geométrico, ¿cierto? Pero hay otros métodos que son
este, analíticos que los vamos a ver más adelante, que nos permiten a nosotros eh, eh, obtener la distancia de la imagen, para que más o menos sepan cuánto da. Entonces la distancia de la imagen sería, ya les digo, 24, 5, 24 entre 5. Más o menos 4.5 centímetros vamos a tener de aquí hasta aquí. Entre 4.5 y 4 centímetros. La respuesta para la distancia de la imagen sería 4.5 aproximadamente. Sería la distancia de la imagen aproximadamente. ¿Sí? Cuando le coloco estas cositas así significan aproximadamente. Entonces, sería un ejercicio de lentes, en este caso, lentes convergentes. ¿Ok? En definición, las lentes divergentes, entonces este tipo de lentes tiene una particularidad, y es que ellas divergen la luz que pasa a través de ellas, es decir, separan la luz cuando pasa a través de ellas. Esas lentes ¿cómo se llama? Simbólicamente pues son más o menos así. Es el símbolo de ellas, es algo como así. Tienen aquí en la lente, y a diferencia de la otra lente, las flechitas de ellas son de esta manera, indicando que son lentes divergentes, y son algo como esto. Más o menos así son las lentes divergentes. Entonces, este tipo de lentes lo que hace es que cuando la luz llega a través de ellas, lo que hace es que las disperse, ¿sí? O sea, separa los haces de luz. Tiene las mismas componentes que la lente convergente, pero los rayos de luz son de manera diferente. Entonces, la tarea que les queda a ustedes es indagar los rayos de luz para las lentes divergentes. Entonces con esto acabamos esta parte de lentes por el día de hoy. Les deseo una feliz resto de tarde, o feliz resto de mañana, o feliz resto de noche, teniendo en cuenta cuando vean el video. Y les deseo pues que Dios los proteja y los guarde de toda esta pandemia que estamos pasando a ustedes y a toda su familia. En la plataforma les voy a dejar una actividad que está fundamentada en todo esto que acabo de explicarles hoy. Por favor, entren a la plataforma y realicen la actividad. Que tengan una feliz tarde, o feliz día o feliz noche.